Leamos en Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estaremos durante aproximadamente 3 semanas reflexionando en este texto. El tema, como ya hemos dicho, evite que el COVID-19 infecte su vida espiritual. Ciertamente, si a algún historiador se le ocurre proponer a las academias mundiales de historia, a la humanidad, a la ONU, a los entes respectivos, de ponerse de acuerdo y dividir la historia de la humanidad antes y después del COVID, puede ser que tenga un buen punto a su favor y que sea muy difícil catalogarlo de un paciente psiquiátrico. Esta pandemia realmente ha afectado la salud y la economía mundial. Ha destruido familias, ha destruido empleos, ha sembrado pobreza y aislamiento. Ha demostrado una vez más la fragilidad del ser humano. Los países más pobres del mundo, que ya de por sí llevan una pesada carga por escasez de alimentos, de agua, de medicinas, con gobiernos corruptos y todas esas cosas que ya sabemos, problemas de educación, bueno, se ha agravado más. Incluso los medios, el mal uso de los medios, personas, pienso yo como creyente, que Satanás, las fuerzas del mal usan, inspiran, instigan con noticias fake, noticias falsas, que mezclan un poco de verdad con mentira y llegan un momento a declarar que el virus nunca existió, que todo el mundo se puso de acuerdo. ¿Quién va a ponerse de acuerdo para morir o para estar sin trabajo? Ya todo está cambiando, se está imponiendo un nuevo modo de vida para adaptarnos a esta situación, el distanciamiento social, un nuevo modo incluso hasta de estudiar, de trabajar, de hacer las compras en el supermercado, o si usted va a una farmacia, de acceder a los servicios básicos. Esta situación del coronavirus ha demostrado una vez más la fragilidad del ser humano. Los mismos psicólogos y especialistas de la salud mental han tenido que diseñar tratamientos para las nuevas formas de depresión y otras consecuencias emocionales que está causando el virus y aún afecciones mentales. Ya se está desarrollando por necesidad un nuevo capítulo del tratamiento de los problemas emocionales y mentales causados por el COVID. Hay incluso ya entrenamientos, cómo atender a una persona por depresión reactiva a una situación, qué sé yo, un duelo, un accidente, una pérdida del trabajo, las muchas razones comunes a la depresión reactiva a una situación, a los cuadros bipolares también, toda esa serie de situaciones que componen o incluyen la depresión. Pero hay una nueva forma de depresión que se debe diagnosticar y abordar de manera diferente y también es causada por el cambio que el coronavirus impone en la gestión de nuestras emociones. La Iglesia de Cristo no ha escapado de esta realidad, ha sido afectada por la pandemia, hemos tenido que volcarnos más a los medios audiovisuales, a lo virtual, gracias a Dios que existe. Ya nuestros templos en este momento no podemos usarlos con la comodidad que lo usábamos antes, incluso prestando mayores servicios a la comunidad, diversos entrenamientos, diversos encuentros, tantas cosas de bendición para los cuales sirven el templo de las iglesias cristianas, porque sabemos que la iglesia no es el templo, la iglesia es la persona, la asamblea, el grupo de personas redimidas, los ladrillos vivos, las piedras vivas que constituyen una iglesia, que esa sí es la iglesia.
Y el templo es otra cosa, pero el templo es útil, es de bendición para la comunidad y para los hijos de Dios. Ahora bien, refiriéndonos a cada creyente, la pandemia del coronavirus puede estar significando crecer más en su comunión con Cristo. Puede ser por tener más tiempo libre en casa para orar, para estudiar la Biblia, para recuperar el tiempo perdido de comunicación con su cónyuge, con sus hijos. Hay tantos chistes. Aquí en Italia me acuerdo que ya el primer mes de cuarentena, alguno ha dicho, ¿cómo te está yendo con la cuarentena? Y el caballero le responde a su amigo, me está yendo muy bien. ¿Sabes? No sabía que mi esposa y mis hijos eran personas tan chéveres, son buenas personas, los estoy conociendo más. Ojalá en todos los casos esta fuera la manera de gestionar, fuese el efecto del coronavirus en la vida del creyente. Pero las situaciones de distanciamiento social, la amenaza real de perder la salud, las limitaciones económicas, si no son bien gestionadas por el creyente, pueden convertirse en oportunidades donde el mundo, su propia concupiscencia, la falta de madurez espiritual y Satanás terminan afectando profundamente su relación personal con Dios y con sus hermanos en la fe y destruyendo su salud espiritual. Por tanto, el texto de hoy en Hebreos 10, 19, 25 que hemos leído nos da las herramientas para mantener nuestra salud espiritual y nuestra intimidad con Dios y su pueblo, nuestra familia de la fe. Hoy iniciamos a hablar del tema evite que el COVID-19 infecte su vida espiritual. Y la palabra de Dios hoy nos da las herramientas. Vamos a iniciar este proceso de tomar esas herramientas. Número 1, haga un uso pleno de los privilegios que Dios te ha dado. En este pasaje nos recuerdan dos grandes privilegios del creyente que tenemos en Cristo. Haga un uso pleno de esos privilegios. Fíjense que en el verso 19 habla de que nosotros tenemos libertad en Cristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el video que acabamos de ver ya tenemos una idea más o menos clara de que el tabernáculo tenía un área externa, pues, que era la parte del atrio, donde estaban los sacerdotes, donde llegaba todo el pueblo y podía entrar todo el pueblo allí con sus respectivos ceremonias de sacrificio y todo lo que compone las acciones y estipulaba la ley de Moisés para el uso del atrio. Luego tenemos en sí el tabernáculo con su lugar santo y lugar santísimo, donde no entraba el pueblo. Al lugar santo podía solo entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. El significado del tabernáculo para el pueblo de Israel lo conocemos muy bien. Significaba la presencia de Dios con ellos. El texto de hoy te recuerda que Dios te ha dado dos privilegios grandes. Uno, libertad de entrar a la presencia de Dios de manera plena. Y número dos, el tener en Cristo nuestro sumo sacerdote. Esos dos privilegios grandes te pueden sostener durante esta epidemia del coronavirus y para toda la vida, venga lo que venga. Dios nos ha hecho libre a través de Jesús de entrar a su presencia plena. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la libertad que Dios nos ha dado en Cristo? El autor de Hebreos, en los capítulos que anteceden a Hebreos 10, ha explicado claramente las limitaciones del viejo o antiguo pacto, las antiguas leyes y ceremonias escritas en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios no podía acercarse al monte de Dios. Habían serias advertencias. Algunos murieron por desobedecer estas regulaciones, aunque tenían buenas intenciones, porque Dios es santo y enseñaba su santidad. El tabernáculo era una tienda transportable, como hemos dicho, símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Era el santuario de los israelitas. Allí presentaban oraciones, sacrificios y su alabanza a Dios. Nuevamente recordamos los dos salones después del atrio, el lugar santo y el santísimo, recordando de nuevo que al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y esto una vez al año. Ambos lugares, lugar santo, lugar santísimo, estaban separados por una gruesa cortina, un velo muy grueso, hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo representa la presencia plena de Dios allí.
Para poder entrar el sumo sacerdote, que solo lo podía hacer una vez al año al lugar santísimo, debía ser un complejo proceso de preparación que incluía entrar con sangre de animales que reunían las condiciones adecuadas del cordero, del sacrificio por el pecado y del sacrificio adecuado para entrar al lugar santísimo. El autor nos dice, palabras más, palabras menos, nos está diciendo, pero ahora después que Jesús derramó su sangre en sacrificio sobre el altar del Calvario, ya no el altar del tabernáculo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ese lugar donde ni los sacerdotes podían entrar para no morir. Es ahora porque Dios nos ha dado un camino nuevo y vivo, hay una senda por donde podemos transitar para llegar a ese lugar santísimo, el lugar de la presencia de nuestro Dios. Así que el ser poseedor de este privilegio debe darte una fuerza espiritual y emocional en medio de este tiempo de COVID-19 y ante cualquier situación diversa en tu vida, porque nunca estás solo. Tu comunicación y pronto socorro con el Dios omnipotente está disponible las 24 horas del día. Gloria a Dios por eso. Usted no dice gloria a Dios. ¿Cómo se llega a esta presencia de Dios al lugar santísimo? ¿Cómo hemos llegado? Y los oyentes que no son creyentes, que están buscando del Señor, ¿cómo se llega? Para nosotros sería ¿cómo hemos llegado al lugar santísimo? El creyente llega siguiendo tras de Jesús. Él entró allá al lugar santísimo a causa de su muerte a nuestro favor, a través de su sangre. Tenía el sacerdote, sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, era cortando sangre. Y es de suma importancia la frase, el camino nuevo, la sangre de una víctima que se ha sacrificado por los pecados de los demás. La palabra griega empleada aquí para la frase el camino nuevo, fíjense que es importante esta frase. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Aquí la palabra nuevo no es la palabra que nosotros usamos generalmente para decir esto está nuevo, te compré una casa nueva, tengo una camisa nueva, tengo un nuevo amigo, me ha nacido un nuevo hijo, otro hijo. No. Aquí la palabra nuevo, el camino nuevo, en el griego es la palabra que significa recién muerto, prosfatos o profatos. Esta palabra profatos puede traducirse algo que está recién muerto, que está tan recién fresco, está fresco, acaba de morir. Este es el camino de Jesucristo, pero nuevo enfatiza algo reciente, un sacrificio tan fresco que aún huele a sangre. Ese es el término usado en la palabra de Dios para el sacrificio de Jesús, como que nos abrió el camino nuevo. Esta palabra además significa que es algo tan efectivo ante la justicia de Dios Padre, que ese sacrificio mantiene su esencia, mantiene su frescura, mantiene su juventud, o sea, no se envejece este sacrificio, no pierde su poder. Ante el Padre Celestial, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es como si está recién hecho. Tiene la misma validez, la misma eficacia. Es un camino nuevo que no ha perdido su poder de salvar, de redimir y de otorgar perdón. Pero es también un camino vivo porque Jesucristo resucitó, dice el camino nuevo. El versículo 20, y vivo. Ese camino es nuevo, pero es vivo. ¿Y por qué es vivo? Porque Jesucristo resucitó. Los corderos que se sacrificaban, o los machos cabríos, o los becerros, hacían su efecto para el cual se habían sacrificado, pero como estaban muertos, ya eso fue por ese momento y por esos pecados específicos, en el caso de pecado. En el caso de acción de gracias, por esa acción de gracias, etcétera. Pero nuestro Cordero Santo, Jesucristo, ciertamente murió, pero resucitó, y como Él vive, todo lo que Él hizo, su obra salvífica, se mantiene siempre viva por la eternidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para siempre. Y Él puede salvar eternamente a los que por la fe se acercan a Él. El hecho que es una persona que murió y resucitó, nos habla del camino vivo, y nuestra comunión con Dios a través de Cristo es a través de su resurrección. El texto nos dice que Cristo con su vida, con su carne, era como la gruesa cortina que en el tabernáculo separaba al lugar santo del lugar santísimo. Preste usted atención aquí, la palabra del Señor nos está hablando. Nos abrió a través del velo, versículo 20, nos abrió el camino nuevo y vivo a través de este velo y aclara.
Esto es de su carne, de su vida, de su sangre. Se rasgó, el Señor fue literalmente maltratado, como si fuese rasgado. Sus carnes fueron rasgadas con los latigazos, sabemos todos los detalles. Recordemos Mateo 27:50, que nos habla de que el velo de la separación entre el lugar santo y santísimo se rompió. Los evangelistas, los creyentes, testigos de Cristo en esa época pudieron comprobar que en el momento que el Señor dijo, consumado es, y entregó su espíritu, ese velo se rompió para dejar una señal tangible, real, física, de que ya había una comunicación directa por la sangre de Cristo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se abrió el acceso a la presencia franca y plena al trono de Dios. Amado hermano, amada hermana, usted es un privilegiado. Cristo ha muerto y resucitado para darte no solo perdón de pecados y vida eterna. Esto es algo que ningún coronavirus ni ninguna cosa puede diversa, ningún problema, ninguna dificultad por venir nos podrá arrebatar si usted cree y valora. Si usted se apropia de esta realidad en Cristo, ubíquese como hijo de Dios, ubíquese como hija de Dios. Usted tiene esperanza, no viva como una persona sin esperanza. Usted como creyente ya la posee, sino que además esto le ha otorgado una relación continua y directa con el trono de la gracia, con el Creador del universo, con su Padre Celestial. Por otra parte, el segundo privilegio, habíamos mencionado, el segundo privilegio que nos puede sostener, que es como la vacuna, que es como el escudo que evita, es parte de lo que nos permite evitar que el virus del coronavirus infecte tu corazón, tu vida, tu relación con Dios y con tu iglesia. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El verso 19 comienza, así que, es una gran advertencia que luego tomaremos más adelante. Lo retomaremos más adelante. Cristo es mucho más superior. Él es magnífico, hermano. Jesús es insuperable, nuestro Salvador. Él está por encima de todos los demás elementos que componían los rituales de la ley de Moisés, del ejercicio del culto a Dios en el tabernáculo y aún en el templo. Cristo no es cualquier persona, no es un profeta más. Cristo es el más grande. Cristo está por encima de cualquier otro. Tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Él es inigualable. Él es el mejor. Y es nuestro. Tenemos. La palabra tenemos. El escritor de Hebreo te incluye a ti y a mí. Tenemos una relación personal con Cristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador ante el Padre. Pero a su vez es nuestro. Es nuestro. La traducción Reina Valera lo dice así. Teniendo significa exactamente tenemos. Es decir, pertenecemos a Jesús y Él pertenece a nosotros. Tenemos una relación personal con nuestro sumo sacerdote. Él nos ha llevado a la presencia plena de Dios, 3 veces santo. Es el único sacerdote que pudo sacrificarse como Cordero Santo, ejecutando el sacrificio perfecto. Muchos amigos pueden fallarte, muchos de tus planes a la final no se dan, o cuando estaban ya en ejecución se caen. Podemos tener hoy mucha salud y mañana la perdemos todas. Hoy tenemos un buen empleo y mañana nos llaman que no. Podemos pasar de escuchar noticias buenas a noticias mucho más buenas o mucho mejores. Pero de repente llega una mala noticia o una cadena de malas noticias que desvanece toda la alegría que nos habían creado las buenas noticias anteriores. Pero atención, tenemos un sumo sacerdote con el poder de levantarnos de cualquiera de estas situaciones. Cristo nunca nos falla, aunque todo lo demás pueda fallar, aunque todos los demás puedan fallarnos. Cristo es un sumo sacerdote de carácter estable, siempre bueno, siempre fiel, siempre confiable. En Hebreos 7:24 nos describe a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Permanece para siempre. Cristo no sufre de mal carácter, de que se levanta con la izquierda o con la derecha, o de traumas de la infancia, o de egoísmo, o de los sentimientos de culpa porque no es capaz de reconocer su pecado y pedirle perdón al otro, y perdonarse a sí mismo, y aceptar esa cosa grave que le pasó en su momento de su vida, y aceptarla y saber que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a vivir, liberarse, aceptar la liberación de Dios,
y de toda cualquier influencia, de restos de influencia del mal por prácticas que cometió antes de conocer a Cristo. Eso queda fuera. Deje que el Señor rompe todas esas ataduras y todas esas cadenas, porque ese sumo sacerdote ya rasgó el velo y ese sumo sacerdote solucionó lo imposible. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre, dice la traducción viviente. Por tanto, puedes confiar en que Jesús, como tu sumo sacerdote, está siempre disponible para escucharte, para darte un consejo, para ayudarte. Jesucristo, como sumo sacerdote, nunca pierde el interés en ti y en mí. En Cristo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestro dolor, de tu dolor y de tus necesidades, que comprende tus debilidades y nos ofrece acceso directo al trono de la gracia de Dios, donde podemos obtener la ayuda oportuna en medio de cualquier tentación o crisis, para restaurar nuestro amor y nuestra paz, que muchas veces se pierde por nuestros pecados o por las convulsiones de la vida o por estas amenazas como puede ser el COVID-19. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sea cual sea el temor o la presión que las situaciones derivadas del coronavirus o cualquier otras particulares que estás viviendo estén produciendo en ti, tú eres un hijo, una hija de Dios, reacciona. Tú no estás desamparado ni huérfano. Cuenta con el mejor sumo sacerdote que una persona puede conocer. Por último, es un sumo sacerdote que intercede ante el Padre continuamente. Es el único y verdadero mediador entre tu persona y el trono del Padre. No olvides lo que nos advierte Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hebreos 7:25 te lo recuerda una vez más, nos lo recuerda. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hemos recibido una salvación tan grande que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor ni de las manos del Padre, pero valorémosla, disfrutemos los privilegios. Estos dos privilegios que hemos obtenido por el sacrificio de Jesús son formidables y nos ha dado una relación directa con Dios. Nos lleva a hacernos varias preguntas estos privilegios. ¿Qué debe hacer un creyente que tiene semejante acceso a la presencia de Dios? ¿Cómo debe vivir una persona que tiene un sumo sacerdote como el Dios nuestro? Esta realidad espiritual tiene una gran implicación que discutiremos el próximo domingo, si Dios así nos los permite. Hemos hablado del tema: evite que el COVID-19 infecte su vida espiritual. Disfrute de vivir siempre consciente de la presencia de Dios. Todos estamos en la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar, es omnisciente. Pero otra cosa muy distinta es vivir consciente de su presencia. El texto de Hebreos 10, 19 al 25 nos ha hablado de dos privilegios que son una realidad del creyente. Créalo, vívalo, profundícelo. Son un recurso invencible contra el daño espiritual, emocional, mental y físico de estos tiempos actuales. Seguimos siendo más que vencedores por medio de Cristo. El Señor les bendiga.